tal? A todas las personas que siguen y son amigos, fieles seguidores de Casa de las Diligencias. Es muy grato estar el día de hoy aquí nuevamente en estas cápsulas de lo que quieres saber y no has preguntado. Y se me ha olvidado algo, no me he presentado otra vez. Soy Mariel Iris Rebollo y bueno, vamos nuevamente en estas cápsulas de lo que quieres saber y no has preguntado de parte del proyecto RE. Es Arte contra la Violencia de Género, de parte del colectivo Utopía, con Casa de las Diligencias y Arte Social, el cual tiene como objetivo sensibilizar a la sociedad sobre el impacto del machismo y su relación con la violencia de género. En esta ocasión tenemos a una gran invitada y una gran ponente, que es Tainé Ramírez, a quien Gracias, Mariel. sí, aplausos virtuales. A quien voy a presentar en este momento. Tainé Ramírez es Master Coach en Programación Neurolingüística, psicoterapeuta humanita, con más de 20 años de experiencia en el campo clínico. Cabe mencionar que es exatleta de alto rendimiento, con certificación en atención a la dependencia emocional y también certificación en hipnosis y persuasión con programación neurolingüística. Además, cuenta con una maestría en educación con especialidad en género y diversidad. Y bueno, su formación es en psicología de parte de la Universidad de las Américas. Y bueno, con ustedes es Tainé Ramírez, quien nos va a ilustrar. Gracias, Mariel. Qué bella presentación y encantada de estar aquí colaborando con el Espejo Negro, ¿verdad? Este cineclub que pues me da la oportunidad de acercarme a su público. Muy bien, y mencionar pues que es pues gracias a Casa de las Diligencias, a Utopía y a Arte Social, quienes hacen posible esta exposición y este trabajo de RE. Y bueno, si te parece bien, Tainé, vamos a iniciar con las preguntas que nos hicieron llegar a las redes. Y va más o menos, perdón, va más o menos Ok. así. Perdón, es que luego las voces me hablan. La, Entiendo. y la primera pregunta es, ¿qué abarca el abuso psicológico y cuándo yo puedo definir mi situación respecto a eso? Esta es una pregunta estructuralmente importante, ¿verdad? Donde vemos una actividad de abuso, donde vemos una condición de abuso, necesariamente es un ejercicio de poder sobre una persona, que es lo que también conocemos como violencia. Un ejercicio de poder donde uno busca someter y otro, de alguna manera, se pone en la postura de ser. No se pone, es sometido. Entonces, vamos a entender que el abuso está relacionado con un ejercicio de poder y hay diferentes tipos de abuso. Ajá. En el abuso psicológico, en el abuso emocional, es muy importante reconocer tres características. La primera, es un abuso que entendemos como pernicioso. A diferencia de un abuso físico explosivo que se nota, que es visible, el abuso psicológico y emocional es pernicioso, es decir, es lento y va mermando la autoestima, la autoimagen, las defensas de esa persona. ¿Ah? ¿Cómo lo puedo reconocer? La segunda característica es por cómo me estoy percibiendo a mí misma. ¿Qué está sucediendo conmigo? ¿Verdad? Si estoy recibiendo constantemente descalificaciones, invalidaciones, no eres lo suficientemente algo, necesitas bajar de peso, requieres esto, y constantemente estoy siendo invalidada o descalificada, entonces puedo pensar que estoy viviendo violencia o abuso psicológico, ¿verdad? Y el tercero y más importante, cuando se está viviendo abuso psicológico, vamos a tener experiencias que se llaman desprendimiento de la realidad o distorsión de la realidad, la pérdida del buen juicio. ¿Qué va a suceder? La mayor parte de personas externas a mí van a notar lo que estoy viviendo. Ajá.
solo que a mí probablemente me cueste trabajo identificarlo. Un gran referente es siempre tener una red de apoyo, mis amigos, mi familia, las personas con las que colaboro, tal, que me puedan dar un referente si yo tengo dudas. Tengo dudas de si estoy siendo abusada psicológicamente o emocionalmente. Ahí ya es un indicador. Cuando tengo duda, ya es un indicador. Y ahora puedo recurrir a un margen externo para de alguna forma ver si lo que me está pasando sí coincide con la realidad que estoy experimentando, ¿verdad? Y de ahí pedir ayuda. Muy bien, de hecho, la siguiente pregunta va enfocada a eso. ¿Qué hacer en caso de violencia psicológica y a dónde te dan como esa ayuda de parte de psicoterapia o psicológica propiamente? Bueno, aquí es importante, en esta pregunta quiero ser muy clara, porque cuando hablamos de violencia psicológica tenemos que entender qué es la violencia. La violencia es un ejercicio, la violencia es un proceso que se va instalando en nosotros, que es aprendido. Ajá. Hay una gran diferencia entre agresión y violencia. La agresión es innata, hay personas que suelen ser muy agresivas, pero no violentas. La agresión es innata y es un mecanismo que está en ti para defenderte. Cuando no tienes otro recurso, probablemente te defiendas agresivamente. Su finalidad es defenderte. La violencia es muy parecida a la agresión, pero es aprendida y su finalidad no es la defensa. Su finalidad es el sometimiento del otro. Cuando hablamos de violencia psicológica, psicología es todo lo que pasa de la piel hacia adentro. Ajá. Básicamente estamos hablando de todas aquellas cosas que construiste internamente. La imagen que tienes de ti, la autoestima, tus creencias, una serie de cosas, todo que sucede de la piel hacia adentro. Cuando estoy siendo violentada psicológicamente, cuando alguien está haciendo un ejercicio de poder en función, ajá, de lo que está sucediendo internamente de mí, de mis creencias, de mis valores, de mi forma de entender la realidad, a modo de someterme. ¿Qué puedo hacer cuando yo me detecto que alguien está violentando? Porque no necesitas estar de acuerdo conmigo, Mariel, en la mayor parte de cosas. Podemos tener unas creencias diferentes, valores diferentes, ¿verdad? Pero eso no implica que no respetes lo que yo pienso, mis valores, lo que soy, ajá, ni que yo no respete lo que tú crees, sientes y tal, mucho menos a modo de someterse. Ajá. Cuando esto no sucede, vamos a tener una experiencia que se llama experiencia desadaptativa de vergüenza, es la emoción que aparece, y por ende, lo que hay que hacer de manera inmediata es buscar ayuda. Hoy las instituciones públicas, hoy las universidades tienen abiertas líneas donde están atendiendo de manera directa en lo que hoy llamamos primeros auxilios psicológicos para estas personas que están siendo violentadas, particularmente las mujeres. Déjame darte una estadística: con esta pandemia se disparó la violencia intrafamiliar o la violencia hacia la mujer hasta en más de un 80%. Ok, de hecho, una de nuestras preguntas más adelante es relacionada propiamente a eso de la pandemia, entonces es Pandemia. importante. Ajá, entonces es importante como conocer ese dato Uh-huh. y pues también muy relacionado es cómo distinguir cuando la violencia psicológica va a llegar a una violencia física. Muy buena pregunta también. Eh, Casi todas, por la experiencia clínica que yo tengo y por la experiencia profesional que tengo, las violencias están interconectadas. Es muy difícil que veamos únicamente un tipo de violencia. Ajá. Aparecen en mayor proporción unas u otras. Uh-huh. La violencia física, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia emocional, la violencia psicológica, ¿verdad? Entonces, no podríamos decir que una va a causar otra o que se empieza en una y termina en otra, ¿verdad? Lo que sí podemos afirmar es que la violencia, en tanto no se atiende, va a ir en incremento.
eso sí lo podemos mencionar, porque exponencialmente va a incremento, porque la finalidad de la violencia, ya sea física, económica, espiritual, la que tú me digas, su función es someter al otro o a la otra. Y el sometimiento tiene que ver con romper todo su mecanismo de defensa, es decir, caer en indefensión y por tanto tener un poder sobre esa persona que eventualmente cae en procesos de manipulación. Muy bien. Y cómo, igual, bueno, es que todas están relacionadas, pero cómo darte cuenta que la situación está fuera de control y por qué las personas tardan tanto tiempo en darse cuenta que están siendo maltratadas. Esta pregunta es muy sencilla de contestar. Esto es muy común, me preguntan las personas, pero ¿cómo se queda ahí si está siendo maltratado, maltratada, violentado, violentada? Entonces seguro le gusta y es masoquista y tal. A ver, no funciona así, ¿verdad? El cerebro humano, hoy sabemos que funciona experimentando seguro lo que conoce. Para el cerebro humano, una experiencia segura es algo que conoce. Todo lo que no conoce es una alarma, es una amenaza. Entonces, si yo vengo de un sistema, por ejemplo, sistema entendémoslo como familia, donde yo vi recurrentemente experiencias de maltrato o viví experiencias de maltrato, entonces mi cerebro no lo va a interpretar como una amenaza, sino como un lugar seguro porque lo conoce. Ajá. Por el contrario, cuando hay un proceso de recuperación de violencia o de maltrato y los movemos o las movemos hacia otro lugar, comienzan a experimentar ciertos procesos de ansiedad porque su cerebro no conoce todavía vivir libre de maltrato, vivir libre de violencia. Tenemos que hacer que el cerebro se empiece a relacionar y entonces pueda experimentar quietud a partir de ahí. Pero es muy sencillo de contestar eso. Ajá. ¿Cuándo? Bueno, más bien, ¿por qué no sucede? ¿O por qué a las personas nos cuesta tanto trabajo a veces darnos cuenta? Primero, porque hay una violencia que no se ve, que es perniciosa, no es directa, no es abierta. Segundo, porque si yo de alguna manera viví maltrato o violencia, la mayoría de nosotras venimos de algún tipo de experiencia, mi cerebro no lo va a interpretar como algo amenazante. De ahí estas cuestiones que escuchamos, ¿no? Tan perniciosas. Pégame, pero no me dejes, ¿verdad? Porque el maltrato sí lo conozco, pero que me abandones no, porque a lo mejor eso lo viví en mi casa. Ajá. Mi papá y mi mamá a lo mejor nunca se fueron, pero vivimos en el interior maltrato, violencia, pero no se fueron, nunca se separaron. Entonces el cerebro, lo que conoce, lo que conoce, lo que le es conocido, lo interpreta como seguro, aunque no sea así. Y lo que no conoce lo interpreta como inseguro, aunque no sea así. Por eso es un proceso de recuperación. Muy bien. Y bueno, brincaré a, como corresponde a esta cuestión de relacionada a la familia, me brincaré una pregunta y regresaremos Ok. después a la otra, que dice, las costumbres que pasan de generación en generación, ¿cómo se podría empezar a erradicar eso? El primer paso es, desde mi punto de vista, y lo que veo que da resultados, es entender que la violencia no se combate con violencia. Ajá, eso es un disparate. La violencia se erradica con educación, ¿verdad? Entonces, el primer paso yo siempre lo voy a sostener. Necesitamos entender cómo fuimos construidos. Y todos venimos, la mayoría, no todos, venimos de un modelo binario. Lo primero es visibilizar estos modelos binarios que lo que han generado de alguna manera es disparidad. Ajá. Un más, un menos. Ese es el primero. Lo segundo, después de visibilizarlo, es entenderlo, educarnos en otros modelos, no necesariamente binarios, que nos permitan ser respetuosos de la diversidad humana y no creer que tengo derecho a violentar a ningún ser, ¿verdad? Hoy estamos en este mes de erradicar la violencia contra las mujeres y yo diría de erradicar la violencia en general, pero sí particularmente como grupo vulnerable, las mujeres. Y en un tercer momento,
la práctica. Cuando hacemos visibles los binarios, hacemos visibles las consecuencias, educamos a la gente, entendiendo la realidad no binaria, ahora comienza la práctica. La práctica hacia la paz, hacia la erradicación de la violencia, hacia comunicaciones mucho más eficaces. Muy bien. Y regresando a la pregunta que me salté, ¿cuáles son los tipos de violencia de género y dónde dan apoyo a las familias víctimas de violencia de género? Ok, entendamos violencia de género cuando alguien está teniendo una experiencia de abuso de poder o sometimiento a través del poder por la condición de ser, ¿ah? De ser, del género humano. Entonces, la violencia de género conlleva 4 categorías. El sexo biológico. Yo ser violentada por el hecho de ser hembra, macho o intersexual, ¿verdad? Y toda la gama que implica. Los roles de género, las expresiones sociales. Expresión del género. Femenino, masculino, intersexualidad y todas las gamas que se dan ahí. Ser violentada por no corresponder a mi sexo biológico. Y entonces no soy lo suficientemente femenino, lo suficientemente masculino. Luego viene la violencia de la identidad de género. La identidad de género es con qué me identifico, ¿verdad? A mí me dicen, la erradicación de la violencia, ok, identidad, hombre, mujer, ¿verdad? Cuando soy violentada por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser hombre, hoy tenemos el tema de los feminicidios, ¿no? Que son estos crímenes. Por el hecho de ser una mujer trans, por el hecho de ser un hombre trans, por el hecho de ser, queer, no sé, toda la gama de diversidades que conocemos. Y finalmente la orientación sexual. Cuando soy violentada o violentado o violentade por el hecho de mi orientación sexual. Entonces, son 4 momentos. Por mi condición biológica, por mi condición social, que es el rol, por mi identidad de género, que es mi psicología, o por mi orientación sexual. ¿Cómo puedo buscar ayuda? Es la misma recomendación. Si tú de alguna manera comienzas a tener duda de si estás siendo violentado o no, acércate a las instituciones públicas que están abriendo canales y canales de atención. Y si tienes la oportunidad de ir con alguien a nivel privado, ¿verdad? También público, ¿por qué no? Asegúrate que tenga conocimientos de género, que esté de alguna manera relacionado o relacionada con cuestiones de género, porque es importante, habemos especialistas en género, donde podemos ver si efectivamente está siendo violentado por tu género o tiene que ver con otras cuestiones no necesariamente de género. Perfecto, Taine. Y prosiguiendo, alguien pregunta, estoy preocupado por alguien que conozco. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo los amigos o parientes pueden ayudar a una mujer agredida? ¿Y por qué estas mujeres o estas personas que son agredidas esconden a su familia y amigos que están siendo maltratadas o maltratados o maltratadas? Voy a iniciar al revés. ¿Por qué suele esconderse la violencia? ¿Verdad? Entendiendo que hay 2 tipos de violencia en general. ¿Verdad? Una violencia directa es la que puedo ver. Esa violencia se ve, se palpa, se toca. La vivimos en las estadísticas, una persona que conocemos, otra persona que ya nos enteramos, una mujer que tal. Pero también hay una violencia estructural, esta que no vemos. Esta que las instituciones promueven y validan de muchas formas, que no está tan palpable, pero que ratifica los actos de violencia. Entonces, ¿por qué la gente suele esconder la violencia? Precisamente por esta violencia estructural. Porque la violencia suele generar algo que se llama vergüenza.
La vergüenza es una de las emociones más difíciles de administrar, ¿verdad? Si yo me encuentro con esta violencia estructural donde, no sé, me dicen, claro, pues a ti te violaron porque mira cómo vienes vestida y mira cómo andas, y andas en la madrugada, ¿no? Y es todo un aparato cultural, institucional que refuerza esa creencia. Cuando ya sea violentada, no voy a querer mostrarlo, porque lo que se va a instalar en mí es vergüenza. Y la vergüenza es una de las emociones más difíciles de administrar. Entonces me muevo a la segunda. ¿Cómo puedo ayudar? De gran ayuda es que tú puedas escuchar a alguien que necesita hablar lo que está viviendo sin hacer un juicio de valor. Y toda vez que escuchas sin hacer un juicio de valor, la pregunta clave es, ¿quieres ayuda? Porque no podemos ayudar a alguien que genuinamente no quiere ser ayudado. No podemos ser tan invasivos, ¿verdad? Y ya sé que me van a decir, entonces tengo que esperar, tal. Sí y no, porque al escuchar, sin hacer juicios, la vergüenza se va desinstalando. Y entonces, genuinamente, esa persona está en posibilidad de decir, sí, creo que necesito ayuda. Y entonces sí, podemos buscar desde lo público hasta lo privado modelos de recuperación de violencia de género, de maltrato o de cualquier otro tipo de violencia, que es un modelo de recuperación. Ok. Y bueno, ya lo escucharon. No es como que a fuerzas tengan que hacer algo, o más bien intervenir a la fuerza, más bien es estar presente para aquella persona, ¿no? Escuchar creo que es lo fundamental en este caso. Escuchar. Y generar una red de apoyo para esa persona. Y eso implica estar libre de juicios, ¿verdad? Si estamos con juicio lejos de ayudar, vamos a hacer más complicado el proceso. Y si nos convertimos en estas personas perseguidoras de necesitas ayuda, probablemente tengamos el efecto contrario, ¿verdad? Hoy sabemos que lo que ayuda es escuchar libre de juicio, que la vergüenza vaya cediendo y entonces sí, acceder a la ayuda. Muy bien. Y En casos sutiles, ¿verdad? Quiero también hacer la precisión. Si la vida de alguien está corriendo riesgo y tú lo estás viendo, entonces me parece sí importante intervenir. Hay que ir a las autoridades sí o sí, hay que tener cultura de denuncia, particularmente cuando estamos viendo en riesgo la vida de alguien. Ajá. Sí, yo soy partidaria de sí o sí, hay que denunciar. Pero si estamos en esta violencia que casi no se ve, es difícil. ok. Y relacionado a eso, ¿cómo quitarme el miedo a denunciar? Quiero denunciar una agresión y aquí es donde entra lo de la pandemia. Quiero denunciar una agresión durante la pandemia de COVID. ¿Qué debo hacer? Ok, primero entender que es natural que tengas miedo. El miedo es una emoción que está ahí para ayudarte a llevarte a un lugar seguro. Esa es la función del miedo. Entonces, permítete vivirlo. La manera de afrontar el miedo es que tú confíes que al echar un paso hacia adelante vas a ser capaz de enfrentar lo que viene. Ahí es donde entramos las personas que tenemos por ahora los recursos para poder ayudarte en este proceso. Echar un paso hacia adelante, vamos a comenzar a aparecer personas, instituciones, muchos que estamos a favor de erradicar la violencia. Entonces, ¿qué puedes hacer? Hoy muchas universidades tienen, entre ellas la UNAM, tienen abiertas líneas de atención donde te pueden dar un termómetro, ¿verdad? Para que tú sepas si efectivamente te está sucediendo esto que es real. Y de ahí canalizarte atención inmediata. Segundo, vas a necesitar una red de apoyo, ¿verdad? Entonces, este es un buen momento para ir hacia nuestros amigos, hacia nuestra familia o ir generando estas redes de apoyo, ¿verdad? Y tercero,
La cultura de la denuncia es muy importante. Es natural que tengas miedo, pero créeme, poco a poco hemos tejido, tejido las bases para dejar los precedentes ante agresiones, maltrato y violencia que hoy se convirtieron en políticas públicas muy específicas para el cuidado y protección y la erradicalización de la violencia. Entonces, entiendo y hoy están abiertas las líneas para denunciar por vía telefónica y por vía internet cuando estamos en medio de esto del COVID. Y están en atención las 24 horas del día. Entonces es importante que tú lo sepas. Googléalo, lo vas a encontrar de inmediato y las líneas también están ahí. Puedes encontrar los números en cualquiera de estos lugares que están atendiendo. Ok, entonces ya lo escucharon, hay atención las 24 horas para, ¿Sí? para este tipo de violencia. ¿Y por qué las mujeres, prosiguiendo con la siguiente pregunta, dice, ¿por qué las mujeres se emparejan con hombres violentos? Y se puede recuperar una relación después de haber sufrido violencia intrafamiliar. Bueno, ¿por qué las mujeres nos relacionamos con hombres violentos? Y por qué también ellos se relacionan con mujeres violentas, solo que son diferentes tipos de violencia. Y cabe aclarar, como la mayoría de nosotros hemos sido criados desde los binarios, ajá, hay ciertos privilegios que favorecen el poder desde lo masculino y la opresión hacia esta asignación hacia las mujeres. Uh-huh. Entonces, ¿por qué nos relacionamos así? Porque venimos criados del mismo lugar la mayoría de nosotros, ¿verdad? Hay un libro maravilloso que yo te recomiendo que leas, que es de Lidia Cacho, que se llama Ellos hablan, ¿verdad? Y son los testimonios de hombres que están hablando de cómo les afectó el machismo. ¿Cómo les afectó el machismo? Esto es precioso, doloroso, pero precioso, porque por primera vez hay hombres hablando de esto y diciendo, el problema del machismo no solo está en la violencia hacia las mujeres, es que nos introducen a nosotros para lograr ser hombres, que es una construcción psicológica, a la violencia. Y entonces, acuérdate lo que dijo Simone de Beauvoir, una no nace mujer, una se convierte en mujer. Es igual con ellos, uno no nace hombre, se convierte en hombre. Y entonces parte del ser hombre, de esta culturalización de estos roles, es su entrada al mundo de la violencia. Pareciera un requisito dentro de los binarios, ¿verdad? Entonces, si convertirse en hombre significa de alguna forma ser violento, pues qué hombre va a renunciar a ese privilegio si son tan castigados al renunciar a ese privilegio. Y entonces, ¿qué sucede? Aprenden a ser violentos. Nosotras no somos criadas de la misma forma. Ajá. Hay diferencias altamente significativas en la crianza. Entonces es muy probable que si yo me encuentro con un hombre en la adultez que no ha resignificado su masculinidad, porque lo seguimos esperando, estamos esperando a que ellos le entren a resignificar su masculinidad, aunque muchos ya lo están haciendo, pues nos encontremos con un hombre violento, porque ¿qué opciones tenemos? ¿Cierto? Cierto. Entonces, esa es la respuesta más clara. Tiene que ver con la crianza y con el hecho de ser mujer y de ser hombre. Y luego, entender el vincularnos amorosamente, románticamente, ¿verdad? O fraternalmente. Esa es la respuesta. Y había una segunda. Sí, la segunda era, ¿se puede recuperar una relación después de haber sufrido violencia intrafamiliar? Sí, aunque es bastante complicado porque implicaría un proceso de mucha reparación y recuperación personal y muchas veces una de las partes no está dispuesta a reparar eh, lo que ocasionó con su maltrato o con su abuso o con su violencia. Sí es posible, aunque reconozco que es muy complicado porque deja secuelas muy profundas. Entonces hay que trabajar el resentimiento, la reparación, el autoconocimiento,
Es un proceso terapéutico que lleva bastante tiempo, aunque es posible. Es la minoría de los casos, honestamente. Por lo menos en mi experiencia clínica, es la minoría de los casos. Les estoy diciendo que de 10 casos que atiendo, uno genuinamente lo significa, resuelve el tema del resentimiento, de reparación y hay un cambio profundo en esas dos personas. Ok, y para cerrar, Uh-huh. ¿hay ayuda para personas que agreden? Sí, qué buena pregunta. Sí, hay ya muchos grupos, entendiendo que hay grupos de apoyo y hay grupos de ayuda. Un grupo de apoyo es alguien que ya vivió la misma experiencia y te va a contener. Ajá. Y por tanto puede eso mismo ser eh, muy benéfico para resolver el tema de la agresión y la violencia, porque son cosas distintas, como ya expliqué. Y también hay grupos de crecimiento, es decir, personas que han pasado ya y trascendido esa experiencia, ajá, y que entonces se encargan de ayudar a otras personas a resolver y trascender esa experiencia. Trascender es cruzar en ascenso. Lo resolví y además me resignifica, me trasciendo enseñando a otros cómo se trasciende la agresión y la violencia. Es muy importante entender que estos grupos existen, tanto para hombres como para mujeres, como para personas queers, como para personas trans. Hay una diversidad de grupos que hoy se encargan de eso, ¿verdad? La mayor parte de grupos es para aprender a manejar la violencia o la ira, que es una constante, más que la agresión. Ajá, porque, insisto, cuando alguien es muy agresivo es porque genuinamente se está defendiendo. Probablemente ya no se tenga que defender, pero es un circuito que se instaló que puede ser muy favorable en algunos casos. Muy bien, esa sería nuestra última pregunta, Tania, y pues considero que es importante todo lo que nos has compartido y todo lo que has respondido el día de hoy, respecto a estas preguntas que nos hicieron llegar. Pues considero que todas las personas las deberían de conocer y es importante que lo sepan y que pues vaya, que no están solos o bueno, que no están solas, Así solos es. y que siempre hay ayuda y alguien dispuesto como a escuchar y a ayudar. Sí, sobre todo que las personas sepan que habemos especialistas, que habemos mujeres en este proceso de resignificación también muy importante, y hombres que también, ¿verdad? Que estamos dispuestos a escuchar libres de juicio, ¿verdad? Es importantísimo entender que las circunstancias de esa persona son las circunstancias de esa persona y que en tanto tú no las has vivido, no podrías hacer un juicio de valor porque tú probablemente en esas circunstancias actuarías de otra forma o de la misma manera. Eso es vital. Lo segundo, a modo de cerrar, es quienes nos están escuchando, quiero decirte que en 20 años de experiencia, la mayor parte de mujeres y hombres, pocos que tengo en sesión, pero sí en terapia, saben que algo está pasando aunque no lo pueden nombrar, pero sienten. Hay una sensación en su cuerpo que les indica algo no va bien. Ajá. Es casi en todos los casos que atiendo. Recurrentemente me dicen, yo sabía que algo no iba bien, Taine. Yo sentía en mi cuerpo que algo no iba bien, ¿verdad? La violencia también se representa en el cuerpo. Nuestro cuerpo va a comenzar a expresar, ¿verdad? Y que sepas que hay camino. No importa si la viviste o la estás viviendo. Siempre hay un camino para la recuperación de cualquier tipo de abuso, de violencia o de maltrato. Créemelo, tenemos modelos de recuperación que funcionan y que además te resignifican para que tú eventualmente puedas ayudar a otras personas, que es lo que estamos buscando. Conciencia para erradicar y conciencia para, si es el caso, recuperarnos de modelos de abuso, maltrato y violencias de cualquier tipo.
Pues yo te agradezco, Tainé, todo esto que nos has compartido y este maravilloso cierre que has hecho respecto Gracias. a todo lo abordado. Y bueno, recordarles también que pues que pueden visitar la muestra de red del 27 de noviembre al 7 de febrero en el corredor universitario y el edificio histórico de Rectoría. Y pues únanse a red y compartan este video para que pueda llegar esta información a quienes lo necesiten y a quienes busquen estar informados respecto a estos temas que son muy interesantes y que pues tenemos ponentes maravillosos como Taine que Gracias. nos informan todo esto y nos mantienen al tanto. El primer paso, acuérdate, lo está haciendo Ray, es visibilizarlo. Y por eso están haciendo todo este movimiento. Es maravilloso que tú te des una vuelta, te des la oportunidad de verlo, porque eso lo hace visible. Y todo lo que podemos ver, lo podemos modificar en bienestar. Así es que me encanta este movimiento. Muy bien, gracias, Taine, estén al pendiente de las redes sociales, compartan, toda esta información y pues estén al pendiente Casa de las Diligencias, Colectivo Utopía y Art Colectivo. Y bueno, eso ha sido todo por estas cápsulas de lo que quieres saber y no te habías atrevido a preguntar. Y bueno, soy Mariela San Rebollo, Tainer Ramírez y nos Aine vemos Ramírez. en otra cápsula. Nos vemos próximamente en este ciberespacio. Mariel, déjame solo ampliar un poco. Si quieren más información, me pueden seguir en Tandem Training, en Facebook y en la página de internet. Y ahí van a encontrar muchísima información de lo que hablamos el día de hoy, de manera muy concreta y muy específica. Y si quieren contactarme, me pueden contactar a través de las redes, Facebook Tandem Training, Twitter Tandem Training y hay se me fue esta red social, pero estamos prácticamente en todas las redes sociales. Muy bien. Muchas gracias, Tainés, se me estaba pasando eso. Y de seguro, Instagram, se me fue Instagram. Instagram, Tandem Training también, by Tainé. Y las dudas que tengan, por favor, que dejo abierto el espacio para resolverlas con la mayor certidumbre que pueda ofrecerles. Y de seguro aparecerán acá arriba o acá abajo, pero aparecerá toda esa Okay. información y los contactos propiamente de Tainé y de todas las redes que se han mencionado. Y Así es, gracias. muchísimas gracias, Tainé, y nos vemos a la próxima. Gracias, Mariel.